Imagínalo, dos íconos, dos nombres grabados en el alma del cine mexicano. Pedro Infante, la voz que cantaba con una herida en el pecho. María Félix, la mirada que podía callar a cualquier hombre sin decir una palabra. Reinaron en la pantalla, reinaron en el país, pero nunca ni una sola vez compartieron escena, sin dueto, sin confrontación, sin esa mirada sostenida que detiene el tiempo frente a las cámaras. Solo ausencia. Y de algún modo, esa ausencia se volvió inolvidable. No fue odio, no fue orgullo. Fueron dos leyendas, demasiado grandes para ceder. Él conmovía al pueblo, ella reescribía la historia. Y la pantalla jamás fue lo bastante grande para contenerlos a ambos. La película nunca se filmó. La escena nunca ocurrió, y ese silencio se volvió parte de su mito. Pero, ¿por qué? ¿Qué los mantuvo separados cuando todo un país soñaba con verlos juntos? Quédate con nosotros, porque lo que viene no es chisme. Es la verdad que la historia nunca se atrevió a filmar. Si crees que las leyendas merecen ser contadas con verdad y no con morbo, suscríbete al canal. Comenta cuál es tu película favorita de Pedro o María y hagamos justicia, una historia a la vez. Pedro Infante no llegó como estrella, entró como vecino, un mecánico con aceite en las manos, una guitarra al hombro y una mirada que decía, yo también he sufrido. No necesitaba reflectores para brillar. Cuando lloraba, lloraba el país. Cuando sonreía, el mundo parecía perdonarse un poco. Pedro no actuaba. Pedro recordaba. En Nosotros los pobres, no interpretó a un hombre humilde, le dio voz a millones que nunca tuvieron libreto. En Tizoc, su tristeza no era un recurso dramático, era algo que traía consigo. Incluso cuando se apagaban las cámaras, era el hermano que no te juzgaba, el esposo que siempre volvía tarde, el hijo que tu madre mencionaba en voz baja, cuando ya nadie escuchaba. Pedro no controlaba la cámara, la dejaba mirarlo. Y ese fue su don. No conquistó al país. Lo reflejó, sin cálculo, sin estrategia, solo presencia. Y amor del tipo que no desaparece cuando se acaba la película. Ella no audicionaba, ella llegaba. Y desde el primer instante frente a una cámara, el mundo entendió. María Félix no interpretaba papeles, daba órdenes. No era una estrella de reparto, era una institución. En una época en que a las mujeres se les pedía sonreír y ceder, ella iluminó la pantalla con desafío, elegancia y una presencia intocable. Sus personajes no se enamoraban, otorgaban amor. Y si lloraban, no era por debilidad. Era para recordarte que podían hacerlo, sin romperse. En Doña Bárbara no fingió fortaleza, la definió. En La mujer sin alma, destruyó el molde de la mujer obediente. María no le dio ternura al cine mexicano, le dio soberanía. Controlaba su imagen como una monarca. Vestuario, diálogo, compañeros de escena, nada ocurría sin su aprobación. No por ego, por lucidez. Sabía lo que significaba su nombre. Los hombres la admiraban. Los estudios la temían. Y las mujeres la observaban en silencio y susurraban. Así también se puede. No escaló a la fama, la superó. Donde otros sobrevivían con aplausos, María Félix sobrevivía con dominio. No representaban al mismo país. No realmente. Pedro Infante era la canción que México cantaba al anochecer. María Félix, la voz que oía en sus sueños. Orgullosa, exacta, intocable. Él venía del pueblo, ella se alzaba sobre él, y ambos fueron amados con la misma desesperación por eso. Pedro volvió el dolor digno, María volvió la fuerza hermosa. Él dio permiso para llorar, ella dio permiso para mandar. Ver a Pedro en pantalla era sentirse visto. Ver a María era sentirse llamado. Él era la mano extendida. Ella, el mentón en alto. Él cantaba a quienes cargaban peso. Ella les recordaba que no debían inclinarse. Y juntos
Incluso en el silencio, sostenían un espejo frente a México. Sus anhelos, sus contradicciones, su deseo de ser tierno y a la vez inquebrantable. Por eso el país soñaba con verlos juntos, no porque encajaran, sino porque no lo hacían. Su unión habría sido la colisión perfecta del cine mexicano, pero nunca llegó. Y esa distancia entre ellos se volvió parte de nosotros. No fue por falta de intentos. Los productores sabían lo que significaría una película con Pedro Infante y María Félix. No solo boletos vendidos, historia viva. Jesús Grobas fue el primero en intentarlo. Después, Emilio "el Indio" Fernández exploró conceptos que los unirían. El rapto, la mujer de todos, incluso borradores tempranos de Enamorada. En papel, era perfecto. Pedro querido, magnético, musical. María soberana, dramática, inquebrantable. Los estudios veían fuego y oro, pero la chispa nunca prendió. Cada propuesta terminaba en el mismo lugar, el escritorio de María. No rechazaba a Pedro, rechazaba el desequilibrio. Los libretos le pedían interpretar mujeres que necesitaban ser conquistadas. Ella había construido toda su carrera para ser una mujer que nadie pudiera poseer. Emparejarla con Pedro, el romanticismo hecho carne, era pedirle que se rindiera. Y María Félix nunca aceptó un papel escrito para ceder. Así, uno por uno, los proyectos desaparecieron. Algunos nunca salieron del despacho, otros llegaron al casting, pero sin su firma, eran fantasmas. La cámara esperó, pero el encuadre siempre quedó vacío. Se lo preguntaron muchas veces. ¿Compartiría pantalla con Pedro Infante? Su respuesta nunca cambió. Yo no actúo con cantantes. Sin burla, sin veneno, solo 5 palabras entregadas con precisión quirúrgica. Algunos vieron arrogancia, otros miedo, pero quienes de verdad conocían a María, escucharon otra cosa: nivel. No lo dijo para ofender a Pedro, lo dijo para proteger lo que había construido. Para ella, actuar era guerra y entraba a cada personaje como una general. Memorizaba cada pausa, controlaba cada mirada, calculaba cada silencio y esperaba lo mismo de quienes compartieran escena. Pedro fluía, se movía por instinto, por carisma, por emoción. No eran enemigos, eran disciplinas distintas. Y para María, la disciplina no era una opción, era supervivencia. No le dijo no a Pedro, le dijo no a ser algo menos que soberana. Nunca discutió, ni en público, ni en prensa, ni siquiera en privado, donde los egos suelen hablar más fuerte. Pedro Infante nunca respondió a los rechazos de María, nunca la ridiculizó, nunca la descalificó. Simplemente guardó silencio y con eso mantuvo intacta su dignidad. Algunos dicen que la admiraba, otros que sabía que ella nunca cedería, pero los que realmente lo conocían, como su hermano Ángel Infante, siempre dijeron lo mismo. Pedro la respetaba, pero también sabía que con María nadie da órdenes. Entendía las reglas del juego, y María Félix no era invitada en ningún encuadre. Ella era el encuadre. Pedro no necesitaba pelear por una escena. Tenía su propio reino, y lo gobernaba sin envidia. Amó profundamente a muchas mujeres, pero nunca a las que exigían ser amadas en sus propios términos. Y tal vez, solo tal vez, por eso nunca cruzó su línea. No porque le tuviera miedo, sino porque supo respetar lo que no podía conquistarse. Si Pedro Infante era el corazón del pueblo, Jorge Negrete era la columna vertebral. Elegante, disciplinado, formado en lo militar. Cantaba como oficial, actuaba como comandante. Donde Pedro fluía, Jorge se mantenía firme. El contraste era evidente y nunca pasó desapercibido. No eran enemigos, pero tampoco eran hermanos. Compartían escenarios, público y a veces hasta el mismo guión. Pero caminaban distinto,
Buscaban cosas diferentes de la cámara. Y luego, en 1952, Jorge se casó con María Félix. Fue más que una boda. Fue un cambio de gravedad. Con Jorge ahora en su vida públicamente, íntimamente, políticamente, todo estudio que soñaba con emparejarla con Pedro se quedó en silencio. No por miedo, por tensión. El triángulo era demasiado visible. Las comparaciones demasiado riesgosas. Los egos demasiado grandes. Los productores no querían conflicto, querían control. Y el espacio entre Pedro y María se volvió demasiado estrecho para filmar. Su química quedó imaginada, segura, y para siempre fuera de pantalla. La pantalla lo soñó, los fanáticos también, los escritores lo susurraban, los directores lo pensaban en voz baja una sola vez. ¿Cómo habría sido? Pedro y María, juntos, una mirada, una línea. Un momento irrepetible en blanco y negro. ¿Qué habría pasado si él se paraba frente a ella en enamorada? Y si ella respondía a su voz rota en Tizoc, no con entrega, sino con un silencio más poderoso que cualquier bolero? Los papeles nunca se escribieron, pero la tensión vivió imaginada, ensayada, reinventada. Vimos ecos en otras películas. Pedro derritiendo corazones con ternura. María incendiando a los hombres con intelecto y postura, pero nunca en el mismo encuadre. Los productores seguían buscando la historia correcta, una que no hiciera sombra a ninguno, una que no pidiera que uno de los dos se arrodillara. Nunca la encontraron, o tal vez nunca se atrevieron. Porque ¿cómo se escribe una escena para dos figuras que ya le pertenecen a la historia? No se trataba de orgullo, al menos no en el sentido trivial. Se trataba de gravedad. Pedro Infante no audicionaba. María Félix no negociaba. Él hacía llorar a un país entero. Ella lo ponía de pie. Y cuando los productores intentaban escribirlos en la misma historia, chocaban siempre con el mismo muro. ¿Quién cede? ¿Quién se adapta? María exigía control, aprobación de guión, vestuario, corte final. No por capricho, por defensa. Pedro no lo necesitaba. Tenía algo más raro, devoción absoluta. Con él, los estudios se inclinaban. Con ella se consultaba a una reina. Y en el cine puede haber un eje, no dos. Sus nombres eran demasiado grandes para orbitarse mutuamente. Y ninguno había nacido para girar alrededor del otro. No fue pelea, no fue fracaso, fue reconocimiento de que hay fuerzas que no se cruzan, porque ninguna fue hecha para inclinarse. Pedro hablaba con lágrimas, María hablaba con silencios. Su actuación venía del instinto, de una emoción que se desbordaba sin filtro. La de ella era compuesta, medida cada mirada, un arma cargada. Pedro te hacía sentir que estabas en la habitación con él. María hacía que te enderezaras con solo aparecer en cuadro. Él rompía corazones con ternura. Ella destruía ilusiones con una sola frase. No estaban hechos para emparejarse. Estaban hechos para coexistir. Dos filosofías actorales. Dos lenguajes emocionales. Ambos ciertos. Ambos necesarios. Uno cantaba. La otra miraba. Uno se disolvía en el papel, la otra se elevaba por encima de él. Y juntos, incluso a la distancia, escribieron el diccionario del cine mexicano. María controlaba todo, elegía sus guiones, aprobaba la luz, podía cambiar de coprotagonista con una sola llamada. Su presencia no pedía permiso, reconfiguraba el lugar. No era arrogancia, era conciencia. Sabía exactamente lo que valía y se negaba a cambiarlo por comodidad. Pedro no necesitaba control, no lo exigía. Había ganado algo que los estudios no podían comprar: la confianza de un país. No reescribía los libretos, reescribía corazones. Podía olvidar una línea y nadie se daba cuenta, porque lo que entregaba no era perfección, era alma. Ella moldeaba el encuadre. Él se deshacía dentro de él.
María dominaba la escena. Pedro dominaba al pueblo. Y ninguno tuvo que pedir poder. Ellos eran el poder en dos formas completamente distintas. Los rumores eran ruidosos. Susurros de ego, acusaciones de celos, historias donde María supuestamente no quería mirar a Pedro, o donde Pedro la ridiculizaba a puertas cerradas. Pero nada de eso quedó, porque los que estuvieron ahí, los que los conocieron, nunca describieron una pelea. Solo distancia, solo diferencia. La prensa necesitaba tensión, el público quería fricción, pero la realidad no entregó ninguna. Nunca se insultaron, nunca negaron el talento del otro, nunca alimentaron la fantasía. María guardó silencio no para proteger a nadie, sino porque no había nada que decir. Pedro nunca opinó no por miedo, sino por algo raro en el cine. Respeto sin espectáculo. La ausencia entre ellos no era humo ocultando fuego. Era solo eso, ausencia. Y por eso mismo se volvió inolvidable. 15 de abril de 1957. Pedro Infante muere en un accidente aéreo. El país se rompe, las calles se llenan. Sus canciones suenan como himnos, no en escenarios, sino en duelo. Millones lloran. Y María Félix no dice nada. No hay comunicado, no hay homenaje, no hay última palabra. Para algunos fue frialdad, para otros desconcierto. Pero para María fue coherencia absoluta. Nunca ofreció sus emociones al público. Las protegía como un trono. Y cuando Pedro se fue, ella mantuvo su distancia no por desprecio, sino por principios. No compartió escena con él en vida. No fingiría hacerlo en muerte. Su silencio no fue ausencia, fue consistencia. Un último gesto de una mujer que jamás fingió lo que no sentía, y de una leyenda que sabía. El duelo, como el poder, no necesita ser visible para ser verdadero. Ya era otra etapa. El tiempo se había llevado muchas cosas. Sus películas eran historia, sus esposos, recuerdos, el reflector, más lejano. Pero María Félix seguía intacta, y cuando décadas después le preguntaron por Pedro Infante, no vaciló, sin rencor, sin mitología, solo una frase. Pedro y yo éramos de historias distintas. Él le cantaba al corazón, yo lo rompía. Eso fue todo, sin ternura, sin desprecio, solo claridad, la misma que la había definido siempre. Nunca negó su grandeza, simplemente jamás imaginó compartirla. Para ella, ser la mujer al lado de Pedro Infante nunca fue una meta, fue una reducción. Su silencio no fue distancia, fue diseño. Y al final, cuando tuvo la oportunidad de reescribir el pasado, eligió protegerlo. Tal como fue, solo una vez. ¿Qué habría pasado si la cámara hubiera rodado? Pedro, en traje de charro polvoriento, herido, con la mirada baja. María, en seda inmóvil, esperando, sin parpadear. Él no canta, ella no habla. El silencio se vuelve espeso, y entonces, una mirada, sin abrazo, sin beso, solo el peso de dos leyendas mirándose, sabiendo que ninguno cruzará ese espacio. No habría sido una escena de amor, habría sido algo más raro, dos fuerzas reconociéndose sin rendirse. Un momento, un respiro, y luego, corte. Esa es la película que nunca tuvimos. Y tal vez, en el fondo, sabíamos que no la tendríamos. Porque hay escenas que no nacen para el celuloide, nacen para el silencio de lo que pudo haber sido. Nunca estuvieron en el mismo encuadre, nunca leyeron el mismo guión, nunca dijeron la misma línea. Y aún así, viven uno junto al otro en la memoria. Pedro Infante, la voz del desamor, de la lealtad, del hogar. María Félix, el rostro del poder, de la negativa, del fuego. Le dieron a México su pulso y su orgullo, y lo hicieron sin necesitarse mutuamente para lograrlo. Su ausencia se volvió parte del mito. Una escena perdida que el país aún imagina, no porque debió ocurrir, sino porque todavía queremos creer que pudo. Algunos legados se escriben con diálogos. El de ellos
se escribió con distancia. Y en ese espacio, entre lo que fue y lo que nunca sucedió, una nación encontró algo sagrado. Dos leyendas. Ninguna línea compartida. Un silencio eterno, que dice más que cualquier película jamás podría.